Muy buenas noches, le doy la bienvenida a este espacio informativo del Poder Judicial de la Federación, hoy jueves 12 de diciembre de 2024. Soy Laura Murillo y le presentaremos la información más importante generada dentro del Poder Judicial de la Federación y por supuesto en el territorio nacional. Damos la bienvenida a Eusiris Rostro, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. En el año judicial que concluye, la Corte reforzó los mecanismos de combate a la corrupción y de rendición de cuentas. A pesar del recorte, no se verán afectados derechos y prestaciones de trabajadores del Poder Judicial. México fue declarado internacionalmente responsable del delito de desaparición forzada en agravio de Antonio González Meza. El INE está imposibilitado para instalar las más de 170,000 casillas para la elección judicial de 2025 por el recorte a su presupuesto. Y el informe de labores 2023-2024 del Poder Judicial de la Federación destaca las acciones emprendidas por la Suprema Corte para el combate a la corrupción. Para erradicar esta práctica, se facilitó la presentación de denuncias contra personas servidoras públicas y para la adecuada investigación de las presuntas faltas administrativas. En el año se tramitaron 691 expedientes, de los cuales se resolvieron 551 y se formularon informes de responsabilidad administrativa en 242 casos. En 8 se impusieron sanciones conforme a la ley. En materia de combate a la corrupción se llevaron a cabo 42 mecanismos de fiscalización consistentes en 37 auditorías de cumplimiento y 5 revisiones, lo que permitió detectar acciones y omisiones y lo que a su vez permitió formular 175 recomendaciones a los entes auditados. La Cámara de Diputados aprobó el presupuesto de egresos para 2025 con las reducciones presupuestales a la Suprema Corte de 714,400,000 pesos, 13,117,200,000 pesos para el Consejo y 210,600,000 pesos para el Tribunal Electoral. Argumentó que los recortes son acordes con la reforma judicial que prevé la reducción de 11 a 9 ministros y ministras, la desaparición de las salas y de las pensiones vitalicias. Ante esta medida se dio a conocer que en mérito de las gestiones realizadas por la ministra presidenta a través de la Secretaría de Gobernación, la titular del Ejecutivo manifestó su compromiso de llevar a cabo las gestiones conducentes para que el Poder Judicial cuente con los recursos necesarios para que se dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 10º transitorio de la reciente reforma constitucional al Poder Judicial. Las gestiones que está realizando la ministra Norma Piña con la Presidencia de la República a fin de garantizar el presupuesto que garantice el pago y cumplimiento de todas las prestaciones de todos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Precisó que la titular de Gobernación indicó que en el caso de que los recursos autorizados por la Cámara de Diputados resulten insuficientes o afecten algún derecho de los trabajadores, cualquiera de los órganos que integran el Poder Judicial podrá solicitar la suficiencia o ampliación correspondiente para garantizar el cumplimiento de los compromisos laborales. Y ante la falta de capacidad y experiencia de los futuros juzgadores, una alternativa para solucionar los conflictos de los particulares es acudir al arbitraje, aseguraron especialistas. Ante la desconfianza respecto de la impartición de justicia en diversas materias por la elección popular de personas juzgadoras, diversos especialistas plantearon la alternativa del arbitraje. El arbitraje es un mecanismo alternativo para resolver conflictos en el que las partes envían la solución de una controversia a un tercero imparcial que actúa como juez, llamado árbitro, y emite una decisión o laudo. Luis Alberto Asís, abogado experto en arbitraje, destacó que la experiencia de los árbitros puede ser un factor para acudir a este tipo de mecanismos. Pueda tener una falta de capacidad o de experiencia, porque lo que estamos ahorita de alguna manera es quitando a miles de jueces que llevan una carrera judicial y que tienen una experiencia
Vemos una imparcialidad muy importante de los árbitros. La especialización es una de las grandes virtudes que tiene este procedimiento. Otro tema importante es que puedes escoger árbitros que dominen varios idiomas. Puedes escoger árbitros que tengan el suficiente tiempo para poder resolver el tema. Fernando Flores Pérez, profesor y abogado, planteó que ante la incertidumbre generada por la elección popular de personas impartidoras de justicia, también está la alternativa de la mediación. Sujetar a un tercero que va a dar las condiciones, que lleguemos a un acuerdo y no va a haber una resolución final, sino él va a mediar las posturas opuestas entre las dos partes, buscando que se llegue a un punto común. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y un especialista aseguró que la reforma a la ley de turismo de la capital del país, que limita la renta de vivienda para estancia turística, viola la libertad de trabajo y de comercio. La reforma a la Ley de Turismo de la Ciudad de México, que regula el servicio de estancia turística eventual a través de plataformas digitales, debe ser considerada inconstitucional al limitar al 50% la ocupación de viviendas privadas. Así lo aseguró Sergio Baños Escalante, líder en Baja California Sur de la Asociación de Administradores Profesionales en Renta Vacacional, al participar en el programa Los Criterios del Poder Judicial, que dirige el magistrado Juan Carlos Cruz Razo. Salta a la vista que es inconstitucional este tema, pero también creo que hay mucho desconocimiento de la industria. Aquí hay dos temas. La propiedad, que como lo he explicado, en la mayoría de los casos ha sido un patrimonio, ha sido algo con el esfuerzo del trabajo de una persona, le está limitando su uso y disfrute de terceros, no de él, pero sí de un tercero. Y los profesionales que nos dedicamos a administrar, operar y comercializar, pues nos están limitando el 50% de nuestras facultades. Lamentó que en esta reforma no se consultó a las y los expertos en el tema, lo que derivó en varios errores que espera que se corrijan pronto. Esto para no afectar sobre todo a personas que ahorraron toda su vida para comprar una vivienda y que ahora buscan rentarla hasta por un día para obtener un beneficio. Creo que faltó acercamiento con los especialistas y bueno, yo creo que de los errores se va a aprender, pero creemos que se tiene que perfeccionar rápidamente para que no haya afectaciones graves. A mí, una de las cosas que más me importa es que en esta industria, el 70% de la industria son microempresas o microemprendedores. Son personas físicas, pero para mí una persona física es un microemprendedor, es un microempresario en potencia. Explicó que el 30% restante corresponde a empresas profesionales que tienen decenas de casas en renta a través de plataformas digitales y que pueden cambiar de rubro en caso de que se complique el sector con la nueva legislación, situación que no ocurriría con quienes tienen una o dos casas en renta. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Y si bien México cuenta con normas y precedentes judiciales que sancionan la violencia política en contra de las mujeres, es indispensable visibilizar esa violencia en otros ámbitos y sancionarla. Lo anterior lo expresaron participantes en la presentación del libro Violencia de Género contra las Mujeres, Prevención, Consecuencias y Sobrevivencias, de la autoría de la maestra Adriana Leonel de Cervantes. Precisaron que también es indispensable contar con organismos especializados y capacitados para sancionar la violencia en contra de las mujeres y lograr su erradicación. A final de cuentas, es una violencia de género que estamos sufriendo en todos los ámbitos de la vida pública. Cuando una mujer pretende salir de esa vida privada a la vida pública, la violencia no cesa, solamente cambia de lugar y de forma. Sino que tenemos una tarea pendiente que es la visibilización, la concientización y sobre todo que pues seguimos desde nuestra trinchera buscando la manera de erradicar, de prevenir y sancionar como juzgadoras
estas conductas. La obra analiza diversas sentencias emblemáticas que sancionan la violencia política en razón de género. Notarios explicaron que el nuevo sistema de justicia civil y familiar les permite intervenir en determinados casos para dar fe de ciertas situaciones y hechos, como es el caso de la Declaratoria Especial de Ausencia. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares reconoce al notario público como auxiliar de la justicia, pues delinea su papel como árbitro en ciertos procesos en los que podrá intervenir en jurisdicción voluntaria, como nombramiento de personas tutoras y curadoras, enajenación de bienes propiedad de niñas, niños y adolescentes, ausentes o personas desaparecidas, declaración de ausencia y declaración especial de ausencia por desaparición, procedimiento de adopción y restitución nacional. Señalaron durante el curso de actualización sobre el tema que imparte la Escuela Federal de Formación Judicial. La verdad es que nosotros, como buenos auxiliares, gracias Ernesto, de la justicia, pues es verdaderamente una opción muy importante que nosotros podemos hoy por hoy tener para efectos de poder ayudar en un flagelo tan terrible y ser solidarios, que es lo mínimo que podemos hacer, solidarios y empáticos frente a esta realidad. Otro escenario es en el procedimiento de divorcio bilateral, en donde ambas partes están de acuerdo con la separación, con el fin de eficientar los procesos, evitando judicializar el caso. Siempre y cuando no se hayan procreado hijas o hijos, ¿de acuerdo? O que aún sean menores de edad, que no existan bienes o deudas atribuibles al patrimonio conyugal, o en su momento lo que viene siendo lo que diga el Código Civil o las leyes de cada entidad. Recordaron que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares deberá estar implementado a nivel nacional antes del 1 de abril de 2027. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. Y después de esta breve pausa, continuamos con más noticias. Al regresar, reconocen sentencia del Tribunal de Apelación que confirmó condena de 90 años a 5 militares por la ejecución extrajudicial de 2 estudiantes del TEC. Agradecemos que continúe con nosotros. La Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó al Estado mexicano una sentencia relacionada con un caso de desaparición forzada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la desaparición forzada en 1999 de Antonio González Méndez, hombre indígena chol, miembro de las bases civiles del EZLN, así como la violación de diversos derechos fundamentales de sus familiares, reconocidos como víctimas. El tribunal declaró por unanimidad que 3. El Estado es responsable por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 3, 4.1, 5.1, 5.2, 7.1 y 16.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con lo dispuesto en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, y el artículo 1A de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en prejuicio de Antonio González Méndez. El Estado mexicano fue declarado responsable de la violación del derecho a conocer la verdad, la integridad personal, a la niñez y protección a la familia de la esposa y descendientes del señor González Méndez. La Corte resolvió que el gobierno mexicano deberá continuar de manera eficaz y diligente con las investigaciones penales para esclarecer lo ocurrido y sancionar a los autores y partícipes, así como en las acciones de búsqueda para determinar lo antes posible el paradero de la víctima o la identificación de sus restos mortales. También lo condenó a crear un registro único de personas desaparecidas. El Estado, en un plazo razonable, creará un registro único y actualizado de personas desaparecidas que permita la generación de datos estatísticos, así como
determinar claramente en qué casos se trata de desapariciones forzadas o adoptará las medidas necesarias para generar tales datos y determinar dichos casos en el marco del sistema de registro ya existentes. En este caso, el Estado mexicano reconoció parcialmente su responsabilidad internacional. Antonio González Méndez, quien perteneciera al pueblo indígena Chol, originario de la comunidad El Calvario y miembro de las bases civiles del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, desapareció el 18 de enero de 1999. Ocurrió luego de que saliera de su casa a comprar un arma de fuego y municiones. Previo a su salida, le había dicho a su esposa que regresaría cerca de la 1 de la mañana y que se mantuviera despierta para abrirle la puerta. Desde entonces se desconoce su paradero. De acuerdo con la resolución de la Corte Interamericana, la desaparición no habría sido un hecho aislado, sino que fue parte de un contexto de operaciones de grupos paramilitares en Chiapas desde 1995, que actuaban bajo un plan estatal para romper la relación de apoyo entre la sociedad civil y el EZLN. Es la 18ª ocasión en que México llega ante la Corte Interamericana por un caso de violación de derechos fundamentales, asuntos en los que la propia Corte ha declarado su responsabilidad o el propio Estado ha admitido su parcial responsabilidad. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos saludó la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado de Apelación del Cuarto Circuito en Nuevo León, que confirmó la condena de 90 años de prisión a 5 militares por la ejecución extrajudicial de 2 estudiantes del TEC de Monterrey. Destacó que tras un análisis de las pruebas y los argumentos de las partes, el tribunal concluyó que existían elementos suficientes para confirmar la responsabilidad de los elementos castrenses, incluyendo la alteración de la escena del crimen. Reconoció que esta decisión reivindica a las víctimas y a sus familiares, recoge la importancia del protocolo de Minnesota para la investigación de este tipo de casos y evidencia la importancia de contar con autoridades judiciales independientes. Y a pesar del recorte presupuestal, el INE garantizó que la primera elección de juzgadores será libre y con altos estándares de calidad. No se podrán instalar las más de 172,000 casillas en todo el país, previstas para la elección judicial de 2025, derivado del recorte histórico presupuestal que la Cámara de Diputados aprobó para el INE, al negarle poco más de 13,000 millones extra de pesos que había solicitado, indicaron consejeros. Para atender a la premura de los plazos establecidos por la reforma judicial, anunciaron que se optará por la instalación de centros de votación. Si no instalas casillas únicas e instalas centros de votación, no equivale a poner en el centro de votación, elementos o instrumentos para que todo el mundo tengamos acceso al voto de menor calidad. Toda será exactamente igual, solamente concentras. Menos casillas implica posiblemente mayor aglutinación de electores en función de la participación ciudadana que tengamos. Esto también puede o no representar un reto logístico. ¿Cómo va a afectar eso a la ciudadanía? Pues que en lugar de tener una casilla con 750 electores, tal vez tengas una casilla con 1,500, con 2,000, con 3,000. Eso es lo que estamos revisando. En lugar de tener tu casilla a 1 cuadra, la vas a tener a 10 cuadras o a 5. Esa es la revisión que estamos haciendo. Reiteraron que a pesar de no compartir la decisión del recorte, respetan la determinación del Congreso. Asimismo, no descartaron acudir ante la Suprema Corte para solicitar la ampliación del presupuesto. Informaron que dado el diseño que plantea la reforma judicial, se prevé que la ciudadanía cuente con 6 boletas para la elección. Asimismo, indicaron que el 31 de diciembre es la fecha límite para que el Consejo de la Judicatura Federal envíe al INE la geografía de los circuitos judiciales que serán votados en 2025. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. Organizaciones indígenas en la capital del país demandaron a las autoridades diálogo para crear una ciudad inclusiva que reconozca sus derechos y territorios. Con el propósito de garantizar el acceso a la justicia y proteger el patrimonio cultural de pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, se realizó un conversatorio sobre los debates jurídicos actuales que enfrentan estas comunidades. Buscamos nuestra autonomía y libre determinación, pero la desconocemos. Aquí nos dice cómo podríamos regirnos, cómo podemos llevar
un mejor gobierno en nuestro pueblo. Desafortunadamente no leemos y seguimos buscando el que decimos usos y costumbres. Consejeros del gobierno comunitario de San Andrés Totoltepec señalaron la necesidad de implementar acciones para la defensa de los territorios, garantizar una consulta previa, libre e informada y promover el reconocimiento pleno de los derechos colectivos de estas comunidades. Que como pueblo originario tenemos derecho a nuestra autonomía y libre determinación. Indicaron que a través del estatuto de gobierno de estos grupos se busca establecer un diálogo con autoridades federales para construir un modelo de ciudad inclusiva que valore la riqueza de la diversidad cultural y reconozca la importancia de los saberes ancestrales. Las administraciones que han pasado por la alcaldía de Tlalpan, pues no nos han dado, primero que nada, el reconocimiento como Consejo de Gobierno. No han querido participar con nosotros, no han querido trabajar con nosotros, ni para a veces tapar un bache, ¿no? Que es algo muy básico. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. La Comisión de Derechos Humanos de la capital del país demandó un incremento presupuestal de 5% para 2025 con el fin de cumplir con sus atribuciones. Si no conseguimos un aumento en nuestro presupuesto, la protección y defensa de los derechos humanos se verá mermada en la capital del país, advirtió Nacheli Ramírez. Al hacer un balance de las actividades de este año, al frente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la presidenta de este organismo reveló que ya de por sí carecen del personal suficiente asignado en las diferentes alcaldías. Que no nos dieran ese incremento, ya de entrada déjate que no nos redujeran. Que no nos dieran por lo menos ese incremento nos pegaría muchísimo, no nada más para cualquier tipo de crecimiento y fortalecimiento en el trabajo de alcaldía, sino en general, ¿no? O sea, nos pegaría sobre pues el leve incremento que tenemos para las personas trabajadoras de la comisión. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la capital del país informó que para 2025 solicitaron un presupuesto de 522.3 millones de pesos contra los 497 millones de este año que termina. En otro tema, advirtió que a partir del 20 de enero próximo se espera un regreso de mexicanos derivado de las acciones contra migrantes del presidente Donald Trump. No descartamos que naturalmente haya como esta parte de ahí les van y no me importa, hablan español y todos son mexicanos, ¿no? Y no van a tener cuidado en que si son mexicanos o no son mexicanos. Nacheli Ramírez añadió que las violaciones a derechos humanos más frecuentes este año en la capital del país fueron las relativas a seguridad jurídica, integridad personal y derecho a la salud. Y entre las autoridades más señaladas estuvieron la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Salud Local. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. Le informamos también que México salió del top 3 de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, pues ahora se ubica en el puesto 5 a consecuencia de la guerra en la Franja de Gaza, por lo que Palestina lidera la lista, señaló Reporteros Sin Fronteras. Detalló que 54 periodistas fueron asesinados en el ejercicio de su labor a nivel global en lo que va del año, un tercio de estos a manos del ejército israelí, principalmente en Gaza. El informe destaca que hoy en día hay 95 periodistas desaparecidos en todo el mundo, incluidos 4 nuevos casos este año. Jueces impugnaron ante el INE la subdivisión que hizo de los 32 circuitos judiciales del país para la elección judicial de 2025, ya que, señalan, se anulan los derechos de los ciudadanos, pues en algunos casos no podrán votar por los juzgadores de sus localidades. La jueza segunda de distrito en materia penal del Estado de México negó la libertad condicional a 2 elementos militares que son investigados por su presunta relación con el caso Ayotzinapa, al considerar que representan un riesgo para las víctimas.
Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en el Estado de México suspendieron labores este jueves ante la reducción que se contempla en el presupuesto de egresos federal, pues consideran que impactará directamente en su salario y prestaciones. Una jueza del Poder Judicial de Chihuahua dictó la primera sentencia por el delito de maltrato y crueldad animal en contra de un gato en la entidad durante un juicio oral. El hombre responsable está detenido desde 2023 y la individualización de sanciones será la próxima semana. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. La Secretaría de Economía dio a conocer que en el último trimestre del año ha decomisado mercancía ilícita con un valor superior a los 75 millones de pesos. Para legalizar y dar certeza jurídica a la introducción de mercancía en el país, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, presentó un informe sobre el operativo de limpieza de productos en la entidad de Sonora. Vamos a rendir un informe sobre un operativo limpieza en el estado de Sonora el día de hoy, esta mañana. Como habíamos comentado, es una operación permanente. Al respecto, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, indicó que el operativo se realizó en zonas clave de comercio del estado, con el objetivo de combatir prácticas irregulares como el contrabando y la evasión fiscal. En 3 puntos que suman aproximadamente 10,000 metros cuadrados de mercancías de procedencia extranjera. Estamos estimando, ahorita podrán darnos un reporte con mayor detalle, se los vamos a pedir a quienes están enlazados en la capital del estado. Estimamos que el monto, el valor de esas mercancías aseguradas asciende a 150 millones de pesos. Señalaron que durante el operativo en este estado se supervisaron más de 1 millón de piezas de la industria del juguete, papel y textil, en donde la mayoría fueron introducidas de manera ilegal al país. Mencionaron que continuarán con el operativo en el interior de la República con el propósito de combatir la piratería y fortalecer la economía formal. No se puede minimizar la piratería y el contrabando. Se trata de espacios delictivos en donde hay violación a delitos, se cometen delitos en materia fiscal. De octubre a la fecha se han asegurado 326.284 piezas con un valor de 75.6 millones de pesos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. El tipo de cambio se ubicó en 20 pesos con 16 centavos por dólar, de acuerdo con información del Banco de México. En octubre, el indicador mensual de la actividad industrial se contrajo 3.3% anual, su peor resultado desde la pandemia. Todos los sectores cayeron, con los peores resultados en la construcción y la minería. A tasa mensual, la actividad industrial también disminuyó, con 1.2% según datos del INEGI. El paquete económico 2025 carece de elementos para proteger a la economía ante los desafíos de la revisión del TEMEC y retos que podría imponer el presidente electo de Estados Unidos. Entre los factores de debilidad destacan la baja participación del sector privado en proyectos de infraestructura pública, falta de sostenibilidad en pronósticos de finanzas públicas y seguridad, expresó México Evalúa. El presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, Homero López, dejó las mesas de negociación con el gobierno federal. Dijo que no toman las acciones necesarias para alcanzar la estabilidad de los precios de la tortilla, además de no considerar factores que impactan los precios como la inseguridad y extorsiones. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lilian Moreno. Así llegamos al final de este espacio de noticias. Soy Laura Murillo y a nombre de todo el equipo que lo hace posible, agradezco su atención y lo invito a mantenerse en nuestra señal. Que tenga muy buena noche. Hasta pronto.